Buenos días, curanderas, curanderos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Curanderas Podcast. Capítulo 3 de segunda temporada y un capítulo muy especial. De hecho, habíamos dicho que íbamos a hacer como semana por medio, pero en vista de esta semana tan especial, decidimos adelantar este capítulo. Capítulo muy importante. Yo quería hacer tú la recapitulación. Hace rato que estábamos hablando de creatividad, de sexualidad, de placer, ¿cierto? Y queríamos seguir expandiendo esto hacia explorar la sexualidad y adentrarnos en eso, pero también nos dimos cuenta de que había harto que hablar antes de hablar de sexualidad para poder sentir que estamos seguras, seguros para abrirnos a esta intimidad y abrirnos a esta sexualidad de una forma amorosa, placentera, divertida. Y ahí fue como, bueno, entonces primero tenemos que hablar de amor, ¿cierto? Para empezar a adentrarnos en esto, de la intimidad, de la vulnerabilidad. Y luego nos llega de golpe este choque de, wow, hay algo importante que tenemos que hablar antes y es hablar hablar de autocuidado y cómo en el día a día y en esta sociedad nos exponemos a eso. Esta información, la verdad es que llegó muy de golpe a raíz de experiencias que tanto la Rocío como yo tuvimos en las últimas semanas. Y dijimos, pucha, que es importante hablar de límites y hablar del cuidado, de este cuidado que nace del amor, vinculándolo también con el capítulo previo, y el autocuidado también en una sociedad que colectivamente al menos te cuida re poco. No sé si quieres partir como con tu experiencia, parto yo con la mía. Esto nace también a partir de que hace muy poquito fui a una fiesta electrónica y en esta fiesta ya como primer paso entrando, bueno, te revisan la mochila, el bolso para ver que no traigas nada inapropiado y en esto fue súper interesante porque conversé con una guardia que me revisó literalmente los billetes para buscar si había droga u otra cosa. Y ella tenía como en su espíritu, muy desde el cuidado también, su trabajo y su propósito era cuidar a las niñas. Cuidar a las niñas a través de como quitarle las drogas en la entrada porque pasaban muchas cosas en esa fiesta. Y hablaban de que había habido mucho abuso y mucha violencia sexual con respecto a el consumo de drogas y el autocuidado. Eso fue entrando a la fiesta. Y ya adentro fue también como impresionante, había mucho alcohol, mucho de todo, pero había mucha gente muy no estando presente, muy como chocando unas con otros, como muchas mujeres también, y no se veían, estaban bien, y se veían poco cuidadas, como en el ambiente, en el entorno, en los amigos que tienen alrededor. Y también pasó que al final de la fiesta habían chicas que habían ido solas y no estaban en buenas condiciones, pero tampoco se dejaban cuidar. Como que nosotros teníamos un grupito y hablamos con una de ellas, y como quédate con nosotros para que después te puedas ir segura a tu casa. Y ella después se fue y se perdió como con el resto de la multitud. Entonces me quedé pensando mucho en todo lo que vi ese día y que obviamente igual eran personas probablemente más jóvenes, 20, 22 hacia arriba. Yo tengo 10 años más. Y en eso me pareció importante hablar del tema del cuidado, hablar del tema de la posición de vulnerabilidad que muchas veces uno se expone en ciertos contextos y lo que nos pasa en el día a día. Ahora, un poco a raíz de esto también, en paralelo, pasó que yo volví a mi equipo de boxeo. Es algo que hace mucho tiempo quería hacer porque durante todo este año, o sea, el año pasado, en verdad, se había disuelto o habían puesto en pausa. Había seguido boxeando, pero de manera como más personalizada. Y bueno, este equipo de boxeo se lleva a cabo en un lugar que está un poco más retirado, el acceso a la movilización, sobre todo porque terminamos bastante tarde. A mí me pasó que, claro, ya es de noche y me empecé como a sentir muy insegura. Entonces, cuando tomaba la micro la primera vez, sobre todo, ya después como que caché que nada,
habían otras soluciones, pero la primera vez me pasó que, claro, terminó el entrenamiento y no pasaban micros porque era ya tarde y dije, ¿qué hago? Anda, intenté como con Uber, no me funcionó, no pasaba en colectivo tampoco. Tuve que como bajar caminando y con harto miedo, mucho miedo, sentí mucho miedo. Ahí llamé a la Rocío, le mandé mi ubicación en tiempo real, y ella me dijo, ya, tranquilo, te acompaño, así como virtualmente. Hablamos por teléfono, de hecho, en el Íbamos camino. hablando por teléfono en el camino, y hasta que llegué a mi casa. Y ahí pues, estuvo un poco esa reflexión de que a mí me dio mucha rabia como de sentirme tan insegura. Ahora, claro, igual se ha dado que termina la sesión de entrenamiento y tengo otra compañera, la Mari, con quien bajo, hago el mismo tramo. Muchas veces el resto de mis compañeros nos acompañan, vamos todas en patota, entonces ya me siento mucho más segura. Pero igual da rabia. Está esa sensación de también cuando llego a mi casa y las personas que saben, como que me preguntan así, oye, ¿llegaste bien? Y por eso el nombre del capítulo. Y por eso en esta fecha también tan en particular. Por eso después del capítulo del amor también. Como en el amor nosotros nos cuidamos, nos tenemos que cuidar. Está muy presente esto del cuidado, pero también desde, no solo desde el amor, sino que también desde la necesidad de cuidarnos. Porque estamos en una sociedad donde desgraciadamente no se nos garantiza esa seguridad solamente por existir. Y al final tiene todo que ver con nuestro bienestar. No podemos separar ese miedo de, por ejemplo, me da miedo salir a la calle a hacer tal cosa y me limito de hacer cierto tipo de actividades porque después no sé cómo volver a mi casa porque no me siento segura. Hace 2 años atrás, un año no me acuerdo, eh, tuve un accidente en el auto y yo me iba a danza en auto. Y no es lejos, pero había un puente de por medio. Y cuando tuve el problema con el auto, era, ok, me voy a empezar a ir en bicicleta. El tema era la seguridad de devolverme en la noche en invierno en bicicleta. Eh, y de nuevo, qué lata. En algún momento sentí, quizás no voy a poder ir. Quizás voy a tener que suspender esta actividad hasta poder volver a tener el auto. O no sé, voy a tener que irme en Uber o hablar. Y qué lata que se transforme en algo que te limita porque no te sientes seguro haciéndolo. Después con el tiempo, al principio empecé a irme en bicicleta y le mandaba mi ubicación a las zonas importantes. Y hoy día ya no es necesario porque también yo me siento y he trabajado como el cómo sentirme segura en ese ambiente. Pero es algo que también es algo que hay que trabajar porque a todos nos han pasado cosas. Y creo que es algo que también es súper importante que hay que comunicar porque no es algo aislado, sino que cuando revisamos la historia de muchas mujeres, todas tenemos una historia que contar. Sí, o sea, nosotros como que, claro, partimos este capítulo en particular hablando de aquellas experiencias que a nosotras nos han pasado, pero eso es solamente como partir exponiendo el problema, la problemática y también queremos primero decir que es normal y está bien que sientas este temor. Lo sientas tú como auditora o aquella persona que nos está viendo, pero también está bien que lo sientas si es que eres madre, si es que eres padre, si es que eres amigo. Está bien, está bien que se dé esto de, pucha, sí, yo también me acuerdo de mi amiga cuando se pasó de copa, cuando de repente la perdí de vista, porque todos tenemos historias. Y de ahí viene este tema de los límites y el cuidado. El cuidado como hacia el otro, en tribu, y el autocuidado también. O sea, cómo yo me cuido de estas situaciones. Porque desgraciadamente hay ciertas cosas que no vamos a poder cambiar. Desde mi perspectiva, siento que la opción para mí, esto es muy personal, para mí la opción de dejar de boxear no es opción. Como decía la Rocío, también es como dejar de ir a danza porque te da miedo la vuelta, pues no, no es opción. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eh, Nosotras en particular, claro, nos avisamos cuando llegamos. Esto, por ejemplo, es un poco psicópata.
Pero también tenemos como dentro de la seguridad, como del criterio de seguridad de Uber, cada vez que la Rocío hace un viaje, a mí me notifica como que toma un Uber y ese cuando llega y todo. Vale, entonces, y después la cara me dice, ¿dónde andáis? ¿Por qué fuiste a no sé dónde? ¿Aquí andas? Sí, soy. Pero también hay otras opciones, o sea, está la opción también de hacerte más fuerte, está la opción de generar una tribu, o sea, si sabes que vas a ir a un lugar donde te sientes como menos segura o sabes que van a haber muchas variables que no van a estar dentro de tu control, asegurarte de ir con gente que te va a cuidar. Y ese punto es súper complejo porque cuando uno siente cuando es más adolescente las amistades que uno tiene quizás no están tan resueltas o no han traspasado tantas conversaciones incómodas y en eso muchas veces pasa de que estos amigos con los que fuiste después te dejan botado o uno lo ve en realidad, más que porque me haya pasado a mí, uno ve que de repente esta chica que estaba con este grupo de amigos, el grupo de amigos está absolutamente ni ahí y quedan como abandonados. A mí me ha pasado muchas veces, en muchas fiestas, en distintos países, donde me ha tocado estar como madre ahí salvando niñas, así como, oye, ¿te sientes bien? ¿Necesitas agua? ¿Necesitas un juguito? ¿Con azúcar? ¿Con quién andas? Y ayudando en ese sentido, que nos corresponde formalmente no, pero yo estoy presente ahí y sé que está en una situación de vulnerabilidad, ¿por qué no ayudarla también? Pero al mismo tiempo muchas no se dejan ayudar, entonces es como tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que ser más conscientes con el tema. ¿Qué hacemos con eso? Y creo que siempre es una opción como hacer un balance de cuánto estás dispuesto a exponerte, qué tan importante es la actividad, el lugar donde se va a desarrollar, el horario donde se va a desarrollar, las personas con las que van a andar, con las que vas a andar. Tenemos un capítulo como para esparcir el miedo. Esto es un capítulo como de concientizar. A mí pasa que es imposible, creo que la vida es eso, la vida es exponerse independiente de la edad que tengas. Hay situaciones que son de más riesgo que otras, por supuesto, sí, pero la vida es eso, o sea, nunca vas a dejar de estar expuesto, ni al cruzar la calle, ni al estar manejando, ni al hacer algún deporte, ni al tener alguna actividad donde vaya, sea lúdica o a pasarla bien, a divertirte. Siempre vas a estar expuesto en mayor o menor medida. Tú puedes elegir no ir, puedes elegir ir como un poco más preparado, ya sea bien acompañado o porque tú sientes que tienes herramientas de defensa personal suficientes como para salir del paso, pero creo que es importante y en el caso de que seas madre o padre, también creo que es importante conversarlo, porque están ocurriendo muchas cosas que nosotras tenemos claro más o menos cuál es nuestro público objetivo. Sabemos que probablemente las personas, las niñas o los chicos que nos gustaría que escucharan este capítulo no lo están escuchando. Pero sí sabemos que hay madres o padres que sí lo van a escuchar. Y creo que esto es algo que se cultiva desde muy chico. Yo soy hermana mayor, saludo a mi madre, y saludo a mis hermanos también, y mi papá. Pero yo crecí bajo un régimen muy estricto. Estaba muy puesto el tema de ser como la buena niña, y tenía horario de llegada, y con quién vas a salir, y que no vas a llegar, y no puedes pasar tal hora, etcétera. Pero hubo muchas veces que, claro, como yo vivía en Valparaíso y el centro del carretera en Viña, yo me quedaba en la casa de amigos y claramente no llegaba a la hora que tenía que llegar, ni en las condiciones que tenía que llegar. Y mis papás, y muchas veces yo, nada, o sea, agradezco de todo corazón haber tenido un grupo de amigos muy bueno que me cuidó caleta, porque me podrían haber pasado un montón de cosas. Y yo en ese momento no sentí la confianza con mis papás como para llamarlo y decirles, papá, es que vino a buscarme. Mamá vino a buscarme. Porque sabía que el castigo que me iba a llegar, ¿cachai? Iba a ser brutal. Entonces, hoy, como madre, me pasa que, claro, mis hijos igual son más chicos, pero siento que es algo que tengo que cultivar ahora. O sea, desde que se les quiebra un vaso
hasta que le pegaron a su hermana o a su hermano, decirles, no me importa, tranqui, yo te voy a amar igual, tú vas a seguir perteneciendo a la tribu igual, eh, cuida a tus amigos y que tus amigos te cuiden a ti. Creo que esa etapa de entre la adolescencia y la adultez joven es crucial y, y eso se cultiva ahora. Entonces a todas esas personas que son madres o padres o tíos de sobrinos que están ahí creciendo y que tienen, no sé, 2 años, 14, da lo mismo. Esta es su oportunidad para decirles, ¿sabes qué? Da lo mismo que lo que te pasa. Onda, puedes contar conmigo. Me puedes llamar y no te voy a juzgar, no te voy a retar, pero tu seguridad es lo más importante. Y eso es amor. Y eso es asegurar el bienestar de otra persona también. Y eso a mí también me parece que es crecer también de un esquema muy jerárquico dentro de los vínculos, donde yo por haber nacido antes tengo mucha más sabiduría y mucha más experiencia, pero eso en verdad no siempre es así. Yo conozco a gente que tiene menos años que yo y es mucho más sabia que yo. Y conozco a gente que es mucho mayor que yo y que tú decís, ¿dónde hay estado? O sea, naciste ayer. Porque de verdad, o sea, inteligencia emocional es cero. O sea, sí me parece que este capítulo a puertas del 8M es importante por un tema de inequidad de género, pero también creo que nos toca y nos convoca a todos como sociedad, independiente de la edad que tengas, esto te convoca igual. Esto te debería hacer reflexionar en el cómo amas y cómo cuidas y cómo te cultivas para salir de las creencias que tienes sobre cómo uno se divierte, cómo uno explora, cómo la otra persona explora su sexualidad. Porque cuando necesitáis ayuda, necesitáis ayuda. ¿Y qué era lo que estaba diciendo? La verdad es que no es de tu incumbencia. Si tú realmente amas a esa persona, solamente tenés que estar. Desde el tema de la crianza es fundamental. Saludo a mis padres. Estuve en la infancia mucho tiempo y en la adolescencia también con mucha mentira, que también parte de comprender mi propia adolescencia fue que se construyó en base a mucha mentira y en eso probablemente me expuse a muchas situaciones donde gracias al universo no me pasó nada, pero también estuve muy a punto de que pasaran muchas cosas. Y revisarlo hoy día en retrospectiva, qué suerte, qué lujo, gracias. Eh, pero también que fome no haber podido sentir la confianza de contarle a mis padres lo que estaba pasando. Y el tema es que cuando parte una mentira o cuando te pasa una situación difícil, e incluso, ok, ocurre una situación donde se vulnera algo, se genera mucha culpa de yo me expuse a esto, yo cometí el error de ir a esa fiesta y empiezo a culparme yo por situaciones que no es tu culpa si otra persona abusa de la confianza o abusa o traspasa los límites de tu cuerpo. Y desde esa misma culpa es donde uno empieza a callar y tiene la imposibilidad de poder contarle a tus padres lo que pasó. Y es como, ya, pero ¿qué estaban haciendo? O quizás tú querías inicialmente y después ya no querías. Y después te culpas porque, pucha, yo quise al principio y después yo ya quería detener esto que estaba pasando, por ejemplo, un encuentro sexual, y no me sentí con las herramientas para detenerlo. Entonces son todas esas situaciones que pasan y que muchas veces después uno no tiene la confianza a quién le cuento para que no me juzgue, a quién le cuento para que no me culpe por lo que está pasando y la misma culpa que yo ya tengo por lo que me acaba de pasar. Entonces hay que construir mucha confianza para generar vínculos que me permitan abrirme en esta vulnerabilidad, sobre todo cuando pasan cosas. Para poder contar en la fiesta pasó tal cosa, me pasó esto, vayamos a hacer la denuncia, por ejemplo. O voy a necesitar ayuda psicológica después de esto porque no estuvo bien. ¿Por qué estoy quedando en una condición de apagada de tele, como un término muy chileno, de estar muy ebrio?
Y si eso me está pasando todos los fines de semana, como que también hay algo que está pasando. Y quizás es un síntoma de algo que tampoco me estoy haciendo cargo y como mi familia no lo ve, tampoco puede actuar sobre eso. Y nuevamente, regresando al cuidado, es una tarea de todos que todos podamos disfrutar una fiesta, un espacio, tu camino hacia el trabajo, tu propio trabajo, y ser conscientes de observar el ambiente laboral, cómo se están tratando unos a otros y si hay algún tipo de vulneración, de acoso, de violencia, desde lo verbal. Uno ve otras parejas y hay cosas que uno desde lejos puede darse cuenta que no están bien. Ahí también uno puede abrir espacios para comunicarse. Oye, ¿te sientes bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres conversar? Hermano, hermana, amiga, amigo, prima. Siento que muchas veces también es más cómodo omitir, es más cómodo hacer la vista gorda, es más cómodo ver cómo el amigo no se comporta de una manera adecuada con una persona, con otra chica, y yo, que me genera tanta incomodidad esa situación, prefiero no mirarla, prefiero no intervenir, prefiero, de ahí me quedo atrás en el cuidado, porque el cuidado es amor, el cuidado es, estás en una situación donde quizás tú ya no te puedes defender o quizás no estás en la capacidad de conciencia en ese momento para defenderte o para darte cuenta de lo que te está pasando no está bien. Pero yo tengo la conciencia en ese momento y puedo acompañarte. Puedo darte ese consejo, puedo tomarte la mano y decir, oye, es que mejor vamos. Es tan poquito a veces, como una situación tan chiquitita y una pequeña decisión puede cambiar todo el desenlace. Entonces en este capítulo también es una invitación a dejar de ser tan tibios. Todos, todas. Y somos todos tíos y tías de todos los niños y todos los adolescentes y los adolescentes que andan por ahí. Entonces también todos tenemos una misión social de hacernos cargo y de poder desde nuestra sabiduría aconsejar y proteger. Siento también que es importante entregar el mensaje de que nos hacemos mucho los hueones. Y, y tenemos un rol en eso también. Y es parte de nuestro bienestar, es parte de lo que vemos en el día a día. Y después decimos que nadie hace nada, pero parte por nosotros. Aquí en el día a día, en esta conversación, el traerlo al podcast. En tener un día en el año que es el 8M para poder hacer conciencia sobre esto. Pero aún así, esto es del día a día, si no es insuficiente. Todo debería ser un tema de mesa. Todo debería ser un tema de la mesa del domingo. Bueno, en mi casa nuclear, todos los domingos, o sea, había permiso para salir jueves, viernes, sábado si quería y no había ningún problema, pero el domingo en la mañana tenía que estar con una sonrisa sentado en la mesa tomando desayuno. Y se hablaba de un montón de cosas, ¿eh? Se hablaba de, no sé, si estuviésemos sentados, se habría hablado de, no sé, del concierto de Shakira, del Negro Piñera, se habría hablado del festival, de las rutinas de los humoristas, se habría hablado de muchas cosas. Y muy someramente se habría conversado probablemente de, ¿y cómo te fue anoche? Pero no, nunca tocamos estos temas. En esos tiempos tampoco existía el web ni nada, entonces era como que los mismos papás en teoría se tenían que poner de acuerdo o nos íbamos a la casa como de una amiga, pero yo creo que esto debería ser un tema así como del almuerzo, no cuando estáis como con la caña todavía encima del desayuno, debería ser como con un tema de almuerzo y ojalá un tema que se debería tocar antes de, así como la llegada de hablar de pornografía y hablar de sexualidad debería ser antes de entregarle el celular al crío. Yo creo que hablar de sexualidad, abuso, límites, cuidado, tribu, quiénes son tus amigos, quiénes te van a cuidar, que tus papás conozcan a tus amigos, que tus amigos conozcan a tus papás y todas esas cosas debería darse antes de que partamos carreteando. Antes que partamos, ¿cachai? O sea, tenemos todavía, al igual que la medicina alopática en general, tenemos un enfoque muy paliativista, muy reactivo a aquello que sucede. ¿Por qué no lo conversamos antes? Que los niños tienen conciencia de todo lo que pasa en su entorno mucho antes. Y somos nosotros, los adultos, los que no estamos a la altura. Somos nosotros, los adultos, como tíos, como madres, como padres, los que no estamos a la altura, los que
preferimos preguntarle de qué vas a estudiar, a qué te vas a dedicar, y cómo te fue el partido de fútbol, y que está este onda, cómo estuvo el encuentro entre el Atlético y el Madrid, en vez de preguntarle así como, oye, ¿cómo te iban los carretes? Oye, cuéntame, ¿estáis pololeando? ¿Estáis saliendo? ¿Te estáis acostando con alguien? Eh, ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Lo estáis disfrutando? ¿Has tenido la oportunidad de conversarlo con tus papás? Eh, ¿Te estás cuidando de alguna manera? ¿Has tenido alguna mala experiencia? Generar estas instancias. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna duda? Cosas súper básicas que estoy segura que contadas personas, contados oyentes puedan decir, hoy, pucha, sí, yo sí tuve esa oportunidad. Yo no lo tuve ni con primas, ni con tías, ni con tíos, ni con mis padres, ni con nadie. Y ahí hago el mea culpa también que yo como hermana mayor tampoco lo conversé con mis hermanos. Con mi hermano menor sí, porque nos llevamos con harto tiempo de diferencia, tenemos como 15 años de diferencia. Pero con mis otras dos hermanas, que tenemos menos diferencia de edad, no lo conversamos. Ahí también hago el mea culpa, tampoco lo conversé con mi prima. Entonces, nada, creo que es algo que tenemos que traer a la mesa. La seguridad, cómo me siento cuidada, cuándo me siento a salvo, cuándo me siento segura. Parte de mí, por supuesto, pero hemos hablado hasta el cansancio que nosotros no somos islas, no somos individuos, estamos inmersos en una sociedad y estamos inmersos en una tribu que afortunadamente esperamos que a través del podcast hayan ido como tomando conciencia de cuál es la tribu que yo quiero elegir, que la puedo elegir, que soy responsable de elegirla y de sostenerla y de cuidarla. Y ellos me deben lo mismo a mí. Yo me merezco ese cuidado. Yo me merezco ese amor. Para que cuando ocurran estas situaciones, que puedan ser súper divertidas, pero también, sorry, o sea, estamos todos expuestos a ellos estén ahí blindándome. Cuando yo no puedo hacerlo, ellos estén ahí blindándome. Un abrazo a cada una de nuestras tribus. Un abrazo a ti. Por ser parte de mi tribu también. Gracias también por ser parte de mi tribu y recibir el mensaje de Uber cuando estoy viajando. Y me gustaría agregar como para cerrar, si tú no te sientes tranquila, tranquilo, en presencia, cuando estás vinculándote con otra persona, no te sientes en una posición de jugar, pasarlo bien y de sentirme cómodo, cómoda en esta curiosidad de lo que está pasando entre tú y yo, probablemente no sea la energía correcta, el momento correcto para vincularte sexo efectivamente. Siento que si esas condiciones no se están cumpliendo, no me siento relajada, no estoy en presencia, la persona no está en presencia, probablemente el encuentro y nos estemos en esta como sonrisa de juego, probablemente no sea un encuentro que se pueda generar algo satisfactorio, sino que puede ser algo muy desde la mente, muy desde el momento, y no con el espacio, el cariño, el cuidado que requiere para yo poder abrir mi vulnerabilidad a ese momento. Podemos profundizar en los capítulos siguientes, pero Esto les dejamos al tiro ya como lanza el guante que el próximo capítulo es de sexo. Y estos capítulos que hemos tocado ahora, la creatividad, la sexualidad, el amor, el cuidado, han sido capítulos preparativos para poder hablar del encuentro sexual, de la sexualidad así propiamente tal. Eso, damos un abrazo grande a todas, sobre todo. Eh, su historia es nuestra historia, su dolor también han sido nuestros dolores, y compartir esta sabiduría nos sana a todas, a todos, y desearles que tengan un muy lindo día, esperando que este capítulo haya sido lo más amoroso posible. Y recordarles que también vamos a hacer un taller online
el Sí, 12 de abril para que estén atentos a nuestra segunda versión del Origen para que no se lo pierdan. un taller que estuvo a tanto de luz con la primera versión. Así que eso a todos invitadas, invitados. Tocamos también parte de estos temas. Y eso, que tengan una linda jornada, una linda semana y nos estamos viendo. Un abrazo.